Jueves 8 de mayo. Estos son los titulares. Lo último. Laura Bonillo en el Nacional Todoterreno en Extremadura. Laura Aparicio en el Nacional de Ecorrallies en Asturias. 19º Rally del Bajo Aragón. Lo próximo. Campeonato de España de Autocross en Esplus, Huesca. Fórmula 1 y la Dana. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola, informativo número 107. Aquí estamos de nuevo un jueves más. Apasionante fin del que tuvimos, por un lado, nuestras Lauras Bonillo y Aparicio corriendo rallies del Nacional en sus diferentes disciplinas. Laura Bonillo se fue a tierras extremeñas para la Baja Dehesa Extremadura, que discurrió por tierras extremeñas y portuguesas. Nuevamente al equipo Bonillo García Jarque les tocó luchar por el barro, igual que les pasó en Guadalajara. Como era de esperar, se crecieron ante la adversidad y después de atascarse en el barro el viernes, arriesgaron el sábado en los 250 kilómetros para acabar primeros en la categoría T1N con su Montero, que le sitúa en segunda posición de su categoría nacional, faltando 4 rallies. Próxima cita para ellos el último fin de mayo en Lorca. Estaremos muy atentos. Y Laura Aparicio con Alba Cano a bordo del Toyota Yaris Cross volvieron a ser protagonistas en la categoría de híbridos en el Ecorrally Villa de Llanes, que les ofreció un recorrido muy técnico y exigente. Un rally de 10 tramos en los que las nuestras hicieron scratch en 3, segundas en 2, terceras en 1 y cuartas en 4 tramos. Así que con estos resultados terminaron segundas en regularidad y segundas en eficiencia, borrando el mal sabor de boca que traían del Rally de Mallorca. Terminan liderando el Nacional en su categoría. Reconocía Laura haber ganado mucha experiencia y aunque las expectativas son altas, no olvidan que queda mucho campeonato y van a trabajar con humildad y con cabeza gacha. Valdealgorfa en Teruel se llenó el viernes día 2 de coches de rallies. Las estrechas calles se llenaron de colorido y ambiente de carreras porque se desarrollaban las verificaciones técnicas opcionales en el pabellón multiusos del 19º Rally del Bajo Aragón, rally que partiría de Motorland a la mañana siguiente. Pudimos escuchar con desagrado algunas quejas hacia la organización por algún pito que tocar por parte de pilotos y copilotos que obviamente nunca han organizado un rally. Y aquí abro un paréntesis. Tuve la inmensa suerte de, junto a un gran equipo, organizar subidas, slaloms y rallies. Aquellos rallies con tantos kilómetros que tenían tramos nocturnos, y por eso puedo decir que de todas las disciplinas que forman nuestro deporte, la más difícil de organizar son los rallies. Abarcas más extensión a controlar, por ello, mucho más personal desperdigado. Asimismo, muchas más oportunidades para que haya sucesos que te obliguen a tomar decisiones en segundos, no pudiendo pensar si perjudicas o beneficias a algún equipo, y por supuesto, mucho más probable que toque ponerlas al final del rally. Organizar un rally tiene tantos pitos que tocar que es muy difícil que todos ellos sean tocados de manera perfecta. Siempre habrá alguno que quede un poco cojo, pero la organización hay que valorarla en conjunto. Y la del 19º Rally del Bajo Aragón fue, como nos tiene acostumbrados, perfecta. Si todos los asistentes a un rally, pilotos, copilotos, espectadores, se atrevieran a organizar uno solo, aunque fuera un corto rally sprint, valorarían y agradecerían que hubiera gente que sin desaliento, año tras año, siguen organizando lo que algunos critican sin tener ni puñetera idea del esfuerzo que conlleva hacerlo. Y cierro paréntesis. Deportivamente hablando, un rally que inauguraba el campeonato y la Copa Aragón de regularidad, con una jornada muy diversa en cuanto a la climatología, amaneciendo con calor, luego tuvo lluvia e incluso granizo en parte del recorrido a lo largo de la tarde. Después de 78 kilómetros bajo el crono, el equipo formado por Adrián Lecha y Belén Maniega, a los mandos de un Citroën Saxo, fue profeta en su tierra y se llevó el rally, dominando desde el primer momento. Logró el mejor crono en la primera de las 3 pasadas al tramo del desierto de Calanda, no dejando esa primera posición hasta el final de la prueba.
Ese dominio se hizo patente, marcando el mejor registro en 7 de los 9 tramos cronometrados. Aspirantes al podio final eran también los actuales campeones de Aragón, Tony Ariete con Noemí Garrido y el equipo de José Luis Carrillo con Olga Navarro. Pero estos rompieron cuando eran terceros a 16 segundos. Y este abandono supuso un final de rally más tranquilo para Ariete y Garrido, que terminaron con una cómoda renta. La tercera plaza absoluta tenía distintos aspirantes, siendo finalmente ese puesto para Luis Bonillo y Tamara Biel, terminando a más de 3 minutos de la cabeza. Por clases, la 2, victoria para los alcañizanos Rodrigo Espés y Rubén Magallón, superando con claridad a Narcís Alcalá y Josep Marmol, y a Alejandro Sánchez e Imanol Arie. Los vencedores del rally, Adrián Leche y Belén Maniaga, se impusieron en la clase 3. La clase 4 se decidió a favor de los zaragozanos David Planas y Eva Valenzuela, quintos de la general, por cierto, con 16 segundos de ventaja con respecto a Andrés Domens y Coral Barroso. La tercera plaza fue para Vicente Mestre y Judith Sanabria. Clase 5 fue para Ariete Garrido, Bonillo y Biel segundos y Eduardo Tortajada y Sergio Sebastián terceros. Los clásicos decidieron su clasificación con triunfo para Raúl Blanco y Virginia Méndez por delante de Rodrigo Espés y Rubén Magallón, siendo la tercera plaza para Vicente Mestre y Judith Sanabria. A destacar el abandono por avería del siempre espectacular Ismael Pina con su Manta GT. El Rally del Bajo Aragón era también la prueba inaugural en los campeonatos de regularidad y regularidad Sport. En esta última, el triunfo fue para Andreu Pigué y Josep María Casas, aprovechando la penalización sufrida por los aragoneses Luis López y Enrique Júdez con su vistoso Lancia Delta Integral, por entrar un minuto antes en un control horario que les privó de alcanzar esa primera plaza. El podio lo completaron Josep Cutrina y Albert Forcada, segundos, y Eustaquio Simal y Paloma López Valera, terceros. Regularidad 60, victoria para Josep Cuñill y Marcos Martínez por delante de José Manuel López y Daniel Robledillo, y José Manuel Cabelluz y David Lafarga, que quedaron terceros. La nueva categoría regularidad FADA arrancó con triunfo al Cañizano para José Alberto Sánchez y Javier Batanero, por delante del único equipo plenamente femenino participante en la prueba. Lo formaban Irene Ariño y María Domingo. Buen sabor de boca por el número de equipos presentes y citándose para el próximo día 31 en el Rally Cerámica, Tierras de Castellón. Eso fue el pasado. Lo que viene ahora es el próximo fin de autocross del Nacional en Esplús, Huesca. Desde el viernes, en el circuito de autocross de Esplús, se dan cita a los pilotos del Nacional de Autocross. Los del Gato aragones se volverán a ver las caras a final de mes en Monreal del Campo. Fórmula 1 y la Dana. Parece que este finde nos vuelve a visitar esa prima tan pesada que se llama Dana. Pues si este finde no vais a Esplús, recordad que en nuestra web, en la sección de Fórmula 1 Archivos, y en nuestro canal de YouTube, Fórmula 1 Históricos, tenéis algo más de 920 grandes premios, desde el año 77 hasta el del otro día en Miami. Fin, familia, ha sido y así os lo hemos contado. Como siempre, agradecimiento infinito por seguirnos y dejarnos entrar en vuestro mundo Racing. Ya sabéis, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Un abrazo y hasta el jueves.